muchas, las mujeres queremos ser la Mujer Maravilla y creemos que podemos con absolutamente todo. Hoy, una mujer increíble, talentosísima, brillante, con una carrera así meteórica hasta ser ministra de nuestro país, nos va a contar cómo ser Mujer Maravilla y además morir en el intento. Se llama María Fernanda Suárez, alias Mafe Suárez. Soy Carolina Angarita y ella es Ale Velasco. Un gusto me da saludarlas aquí en Soledad Colombia 2021. ¿Tú quieres ser una Mujer Maravilla y morir en el intento? ¡Yo no! A ver, mi Caro, Mafe, felicidades y bienvenida a este espacio. Un aplauso para Mafe. ¡Bravo! ¡Hola, Mafe! Cuéntanos, Mafe. Bueno, hola Ale y Caro, feliz de estar acá con ustedes en este espacio. Pues les cuento un poquito cómo es mi historia. Yo me crié, digamos, en un mundo en donde las mujeres siempre tenían un espacio muy importante. Mi abuela tenía un espacio súper importante, era empresaria y pues esto hace 50 años era un granito. Y mi mamá pues también era una académica exitosísima, decana de la Universidad Nacional. Entonces siempre me crié con una imagen de que las mujeres podíamos hacer todo. Y siempre creía que un poquito como las dificultades o lo que la gente decía era más excusa que realidad. Cuando empecé a trabajar me fue súper bien, todo maravilloso, y cuando me casé y tuve hijos me estrellé con una tremenda realidad. Y es que empecé a ver que pues yo quería ser súper exitosa en mi carrera porque me fascina trabajar. La verdad es que nunca he trabajado porque siempre he hecho lo que me gusta. Ya somos dos. Sí, cuando el trabajo no es trabajo. Sí. Exacto, cuando el trabajo no es trabajo. Y cuando volví de la licencia de maternidad de mi segundo hijo, me nombraron vicepresidente de inversiones de Porvenir, que era un puesto muy importante, o me ofrecieron ese puesto. Y lo primero que yo dije es, no quiero aceptarlo. ¿Te ofrecieron o lo aplicaste? Me ofrecieron. ¿Otra vez? Me ofrecieron. Apliquen, mujeres. Me ofrecieron y lo primero que dije es no es el momento. Y la primera lección es nunca es el momento. Nunca. Jamás hay un buen momento. Por eso todos son los buenos momentos, porque como ninguno es, toca lanzarse. Toca lanzarse. Y siempre va a ser difícil y uno siempre va a tener miles de cosas. Entonces en ese momento llegué, mi jefe me insistió mucho, sí, dale, como sea, pero acabo de volver de la licencia de maternidad, tengo un bebé. Apenas tenía, además mis hijos se llevan 18 meses, o sea, mi hija tenía 2 años y mi hijo tenía 6 meses. Entonces dije, bueno, voy a intentar y pues malo, pues no puedo. Y lo intenté como loca, 6 años fuertes, largos. Y ahí empieza cómo ser la Mujer Maravilla y morir en el intento, porque en ese periodo traté de ser todo. Traté de ser la mejor ejecutiva del mundo, me iba súper bien en el trabajo, pero la mejor esposa y que mi casa estuviera divina y que siempre hubiera flores y que invitáramos amigos y que hubiera comida, sonrisa, todo. Y bueno, mamá además. Y además siempre que estaba el colegio, yo tenía un complejo de culpa por no estar en el colegio. Entonces nunca me sentía bien en ningún lugar. O sea, si estaba en mi oficina trabajando hasta tarde, me sentía que era una mala mamá, que los tenía abandonados, que los pobres niños iban a ser traumatizados y eran las 11 de la mañana y las mamás del colegio estaban leyendo en el colegio y yo sentía que debía estar ahí, pero si iba a leer al colegio me sentía que era una irresponsable y que o sea, la culpa por todos lados. Culpa. ¿Cómo te estorbaba la culpa? Por todos lados. Mi matrimonio se puso muy difícil, muy difícil, y decidí renunciar. ¿Y qué hiciste? Y decidí renunciar, y por eso digo, cómo tratar de ser la Mujer Maravilla y morir en el intento. Porque en ese momento yo quería abarcarlo todo. Cero tiempo para mí, cero. Entonces renuncié porque dije, no voy a poner mi matrimonio en riesgo, y necesitaba como una pausa y ver y organizar. Y mi búsqueda, digamos, como mujer ha sido la búsqueda del equilibrio, porque como me fascina trabajar y amo a mis hijos y amo a mi familia y amo a mi marido, pues tratar de tener, y amo a mis amigos, todas las cosas, tratar de tener todas las bolas en el aire fue un gran desafío. Entonces pasé como por un periodo de introspección, traté de ser mamá de tiempo completo, dije, lo voy a intentar, y fallé estrepitosamente.
Duré muy poquito, pero sobre todo me di cuenta que era un lugar al que yo no pertenecía y que yo era mucho más infeliz y que si yo estaba infeliz era imposible darles felicidad. Claro, a mis mamá hijos. feliz, hijos felices. Sí. Entonces, para mí lo más importante en ese periodo fue decir, yo creo, o sea, sacrificándome a mí no es la manera en que yo les voy a dar a mis hijos y les voy a enseñar una cosa. Y en ese momento aprendí que lo más importante que les tenía que enseñar era que la felicidad de uno está por encima de todos. Yo voy a parar un segundo porque esto es demasiado importante. Entonces aquí paramos, hacemos doble clic para que les vaya quedando eso. Ojo, cada vez que sacrificamos nuestra felicidad por nuestros hijos, por otros, por nuestra familia, lo que hacemos es tirarnos todo alrededor y dañarnos a nosotras Claro, y mismas. se convierten en mamás gritonas. Y se convierten en mamás gritonas, que es un libro de Ale. Agresivas y demás. Entonces, perdona, pero es que es tan importante lo que estás diciendo que hay que hacerle el doble clic. Adelante. Entonces, y al final es una reflexión de no sacrificar y enseñarle a los hijos que uno no sacrifica su propia felicidad por nadie, porque después nadie va a ser feliz por uno. Muy bien. Entonces, Sí. difícil, es un poco egoísta y de mamás eso cuesta, pero fue como un momento que me ha dado mucha fortaleza, digamos, para lo que siguió. Lo segundo que aprendí, y eso diría que en los siguientes 5 años de mi vida, los siguientes 5 años fueron un poco ups and downs, tenía trabajos muy apasionantes, pero o sea, yo encontré el equilibrio en que hice 5 años full time, 1 año de sabático, 5 años full time, 1 año de sabático. Estoy terminando mi sabático, mi tercer sabático. Que tampoco lo estás terminando porque estás trabajando en montones de cosas, pero eso es otro tema. Pero eso es otro tema, pero bueno, pero eso me ayudó. Pero tuve esos otros 5 años en que estaba más buscando cómo hacerlo. Y ahí empecé a meter mucho en los temas de género, me fui a hacer una maestría a Washington en políticas públicas, nos fuimos todos, mi marido, mis hijos y yo, todos estudiantes, fue un año absolutamente maravilloso. Hice una maestría de políticas públicas y en esa maestría de políticas públicas hice, digamos que una profundización sobre todos los temas de liderazgo femenino y todos los temas de género. Y trabajando mucho sobre eso, finalmente encontré lo que estaba buscando y era entender que gran parte de las razones por las que había fallado en esa primera etapa era porque yo creía que yo era mejor cuidadora que mi esposo y que la que tenía la responsabilidad de la educación y la responsabilidad emocional de que mis hijos estuvieran bien, de que mi casa estuviera bien, era mía. O sea, la creencia. Era mi creencia. Y de muchas mujeres que no están. Era mi creencia y me di cuenta cómo cometí muchos errores al inicio de la crianza, porque uno nace con esa cantidad, o tiene todo el tiempo en su cabeza que nosotros tenemos el instinto femenino, que como lo tuvimos dentro de la barriga, entonces sabemos más. Y al final, sí o sí, tenemos sobre todo como una cosa es donde dice, compartimos la responsabilidad, pero la responsabilidad emocional es mía, o sea, la responsabilidad que los niños emocionalmente estén bien, o sea, la carga sobre mis hombros. Yo no sentía que compartía la carga, y no por mi esposo, era porque yo creía que yo era mejor. Otra vez voy a parar acá porque otra vez esto es muy importante. Una cosa que la hemos hablado es la responsabilidad de las tareas del hogar y de las tareas de crianza, que evidentemente es compartida porque el hogar es de 2 y la crianza pues es de 2. Eso es un tema. Y otra, lo que está diciendo Mafe, es que además está la emocional. Porque uno puede tener un marido que quiera hacer las tareas de la casa con uno, pero si uno emocionalmente se cree el cuento de que es que la responsabilidad es de uno porque soy la mamá, porque los tuve en mi barriga, pues estamos en pérdidas. ¿Cómo rompiste ese paradigma y qué hiciste? Entonces me empecé a dar cuenta que la tara estaba en mí. Me sirvió mucho la vida en Washington porque vi muy presente. Pero si hay golpes. Quiere decir que lo que va a decir es muy importante. Cuando se oyen estos golpes es que va a ser muy importante. ¡Ay, papá! Y así pasó. De pronto, y así le pasa a uno en la vida, de pronto uno ve la luz. Sí. Y me pasó una cosa, es que llegamos a Washington, bueno, leí mucho y entendí mucho esas cosas y ya les voy a contar cómo, pero por ejemplo cuando llegamos y repartimos las tareas de la casa, pues ¿qué hice? La repartí totalmente sesgada. Mi hija Martina me ayudaba en la lavandería y me ayudaba en la cocina y Federico hacía el jardín y sacaba la basura. Y de pronto dije, bueno, ¿por qué esta división? ¿No? Entonces fue un momento de decir, yo estoy llena de sesgos, leí un montón de cosas, muchas cosas y tuve muchas entrevistas con mujeres que me permitieron ver eso, y eso me hizo decir,
yo tengo que soltar. Y otra lección para mí en la vida es: el problema nunca está en los demás. Ojo, tome nota. Adelante. El problema nunca está en los demás. Los que nosotros, hombres y mujeres, siempre tenemos que buscar es cómo con mis herramientas yo puedo resolver los temas. Y en ese momento, ¿cómo lo hice? Solté. Solté de dos maneras. Uno, encontrando paz con que mi felicidad estaba primero y que esa era la mejor manera de transmitirle felicidad a mi familia. Dos, encontré paz con decir: yo soy la que no he permitido que tengamos una crianza compartida desde el punto de vista emocional. No tengo ninguna razón para pensar que si en el campo laboral yo soy igual de capaz que los hombres, soy una injusta e inconsistente pensar que en la casa no somos igual de capaces para criar a los hijos y para mantener ese tema emocional. Y desde ese momento solté. Y hoy en día tengo realmente una familia de la que me siento muy orgullosa, sobre todo porque tenemos una crianza compartida. Ale, ¿qué tal ese mensaje? Wow. Estamos peleando porque somos igual de capaces en el ambiente laboral. ¿Y qué nos pasa? Que nos creemos que los hombres no son igual de capaces que nosotros en el hogar. Simplemente no se acuerdan cuando los bebés eran chiquitos lo cargaban. No, espérate. No, yo lo cargo. No, tú no sabes cambiar el pañal. ¿No? Bueno, Ale, ¿y qué me dices cuando están los esposos y tú te vas de viaje, un viaje de trabajo, ¿no? Y en el viaje tú le dices: mira, te dejo la lista, tienes que hacer esto, tienes que hacer ta. O sea, él es eres tu asistente, no es tu como si no fuera capaz. Como si no fuera capaz. Entonces las mujeres incapacitamos mucho eso y creemos no tenemos una actitud desde el inicio de que la crianza es compartida, de que los dos estamos aprendiendo y aparte de que somos padres. Bueno, los hijos están chiquitos, sácalos el fin de semana. ¿Y por? Que él haga lo que quiera. Total. Que tenemos que ser recontrolados. Y nos pasa además que entonces los inhabilitamos tanto que nos están llamando. Uno en Nueva York en 3 reuniones y lo llaman a decirle a dónde le pido la pizza a domicilio para los niños. O sea, hay que empoderarlos también en el hogar. Totalmente. Y yo, en mi caso, era al contrario. Yo era la que hacía porque mi esposo era siempre, digamos que súper activo. Y además encontré unas cosas maravillosas de eso, que es como el otro lado. Primero, la empatía que desarrolla para los hombres, criar, claro, genera unas habilidades para el liderazgo infinitas. Es lo que estamos viendo, que la crianza del padre en las mujeres es una de las secretos. Es uno de los secretos. Y la otra cosa, en eso que dices que la crianza del padre, mira, yo he sido siempre muy mala para los deportes, pero lo peor. Entonces, cuando mi hija chiquita empezó a hacer deporte, yo pues ya le iba a pasar la tara. Y mi esposo me dijo: mira, tú quédate a un ladito, que si no la vas a tarar de que ella es igual, ella no es hábil motrizmente como tú, entonces déjala a un ladito. Y mi esposo digamos que la empujó a los deportes. Hoy es equitadora, un deporte, digamos, de alto riesgo. Yo soy así muerta del susto. Pero si no fuera porque mi esposo estuviera compartiendo la crianza, pues entonces no le hubiera dado a mi hija ese empoderamiento. Y al mismo tiempo, digamos que yo creo que el pedazo femenino de la empatía para mi hijo en compartir conmigo es muy importante al tiempo que lo otro. Entonces, esa crianza compartida para los hijos es absolutamente maravillosa. Y otra vez un llamado de atención a lo que estás diciendo, porque lo que es más fácil es pasarle los miedos a los hijos. Entonces hay hijos que tienen el miedo de la mamá más el miedo del papá. Aquí lo que hicieron fue: ojo, tu miedo déjalo a un ladito, yo le paso mi empoderamiento, y en donde yo tenga miedo, tú le pasas tu empoderamiento. Entonces, en vez de heredar miedos, heredemos poderes. Poderosísimo, Mafe. Así es. Y me gusta mucho: en vez de heredar miedo, heredemos poderes. Y para heredar los poderes se necesitan los dos. Y la verdad es que pues el camino siempre es difícil, no he encontrado mi balance. El otro momento, digamos, que fue supremamente retador y difícil, después volví de Washington, y los últimos 5 años tuve un trabajo súper intenso porque hice mi sabático en Washington, fuimos felices, volvimos acá y trabajé 3 años en Ecopetrol, después 2 años como ministra. Y pues fue muy retador porque realmente tuve, digamos, el espacio que había para mi familia era un espacio muy pequeño en términos de tiempo y en términos de energía, porque el problema es que uno tiene la cabeza puesta en otro lado. Quizás el otro momento que fue el momento más difícil para tomar decisiones fue cuando me ofrecieron ser ministra, porque mi marido y mis hijos se opusieron. Dijeron: no.
no la van a puede ser, quitar. llevas 3 años, no te hemos visto, ahora esto va a ser peor. Uy, era un conflicto devastador, porque tú tienes a tus hijos llorando, tu marido diciendo, no, eso pues ellos llevan la peor carga de ese spotlight y de toda la exposición. Y bueno, yo les dije, realmente es algo que yo quiero hacer, creo que va a ser muy interesante para mí. Si lo ven en perspectiva de toda nuestra vida, va a ser un tiempo cortico. Desde el principio sabía que no podía estar los 4 años por ese compromiso personal. Se lo expresé al presidente, le dije, yo lo puedo hacer, pero lo puedo hacer ¿Ministro de qué, perdón? Ministra de Energía. Imagínate, minas y energía, nada más miramos energía, que es el futuro. Hidrocarburos, energía y minería. Entonces, bueno, lo hice, digamos que a pesar de que ellos no querían, cumplí con mi tiempo, cumplí con hacerlo por un tiempo finito. Y fue muy gratificante al final, fue muy gratificante poder, pues que ellos vieran por qué lo hacía, que vieran, también les tocó muy duro porque la verdad durante 2 años me vieron muy poquito y estuve con ellos muy poquito. Mi esposo asumió, yo sí ahí diría que no la crianza compartida, sino el 90% de la crianza. Y ahora digamos que estamos en el momento en donde volvemos a rebalancear porque pues él es también un ejecutivo exitoso y entonces este es el momento digamos en que tenemos que cambiar la posta, que eso es un desafío porque la crianza compartida y cuando hay 2 personas exitosas como pareja o que les interesa la vida laboral, y en eso yo quiero decir que hay que ser súper respetuosos y yo creo que parte de lo que tenemos que ser muy cuidadosos es que lo que importa es que cada persona esté libre de escoger. Si hay una mujer que quiere dedicar a su crianza de sus hijos, que sea libre y lo haga feliz. Y si eso es lo que le da felicidad, qué maravilla. Pero si hay una persona que quiere trabajar medio tiempo, también. La que quiera trabajar full time, que ojalá lo haga. Igual los hombres, yo creo que para los hombres no hay esa libertad. Yo creo que las mujeres tenemos que apreciar que nosotros tenemos más libertad de escoger que los hombres. Socialmente, la libertad es mucho más limitada. Y por ejemplo, mientras fui ministra me pasaron anécdotas que dicen mucho de cómo como sociedad no estamos listos. Entonces me escribían, no sé, las amigas del colegio, o sea, las otras mamás, no, tu esposo es maravilloso, vino a recoger las notas, es el mejor esposo del mundo. Yo decía, bueno, y cuando uno va, no te dicen ¿por qué no le dicen lo mismo? No le dicen lo mismo. Estábamos haciendo otra vez, había un disfraz y yo estaba en un viaje y mi hija se iba a disfrazar de capuchino, entonces había que mandarlo a hacer en no sé qué. Yo les dije a las que estaban organizando, yo me voy de viaje, Alejandro queda a cargo. Yo estaba en la mitad de, no sé, el viaje a la China con el presidente. Oye, que si te parece que esta tele, yo, Alejandro está a cargo, o sea, sí. No me pregunten la tela. No pregunten nada de la tela. Entonces, bueno, cosas como esas. Han pasado, a ver, claro, tú que eres... empieza a recapitular. Estamos llegando a esta recta final. Cuéntame. Mira, yo creo que de los mensajes megapoderosos de Mafe, que han sido todos, y espero que hayan tomado mucha nota, hay un elemento común transversal, y es este rompimiento de paradigmas, sobre todo con respecto a la pareja y a la crianza. Entonces, número 1, lo que voy a ir de atrás para adelante y como me vayan saliendo. Los complementas. El rebalanceo. Hay momentos en que tiene uno que tomar más la carga, hay momentos que lo tiene que tomar el otro y ambas cosas está bien. 2, lo que hablábamos, heredemos nuestras fortalezas, nuestros poderes, no nuestros miedos. 3, no desempoderemos a los hombres en el hogar. Así como pedimos estar igual de empoderadas en lo laboral, en el hogar no lo desempoderemos, no decidamos todo nosotras, porque entonces les quitamos la seguridad de ellos de decidir y son perfectamente capaces de decidir. Entonces es muy importante que entendamos esto, seamos francos con la familia, una decisión difícil, ni nadie en la familia quiere, es importante para uno profesionalmente ser franco, tomar la decisión, no sentirse uno atrapado por el entorno, lanzarse al agua con esa decisión y después uno encuentra que el equilibrio se puede tener. No pretendamos ser mujeres maravillas que tenemos que cargar solas la carga, cuando puede haber alrededor quienes nos ayudan y nos sale mucho mejor y es mejor para todas. Si no estamos bien adentro, no estamos bien afuera. Si no somos nosotras quienes somos, con nuestros poderes y nuestra capacidad, vamos a ser malas mamás, no vamos a ser buenas esposas. Entonces, primero nosotras. Ahí va mi resumen. Así, me encanta esto. Primero, mujer, me encantó esto de crianza compartida, de darles la oportunidad también así. Yo llevo casada 30 años y no hemos tenido tanta la crianza porque estás hablando que ya
son muchos años, la crianza compartida no era así, pero nos hemos ayudado uno a otro. Hay momentos, ahorita yo estoy casi toda la semana en Bogotá y él se quedó al cargo de toda la casa. Claro que mis hijos ya tienen 25 y 27 años, pero sí muchas veces cuando yo grababa en Discord me quedaba 10 días en Argentina y pues no podía estar haciendo cosas. Qué maravilla que has podido equilibrar esa vida. Es como la libélula. La libélula viene de libela, de equilibrio. Y muchas veces una libélula, si no está equilibrada, no puede volar. Y tú has tratado de formar las cosas y has abierto una brecha. Te agradezco como mujer, Mafe, que hagas esa brecha. Y como pareja, porque vemos que mucho liderazgo femenino ha tenido que sacrificar la pareja. Ha tenido que sacrificar los hijos. Entonces tú estás buscando otra vez el año sabático y nos vamos todos. O sea, qué increíble. Estamos llegando a la recta final de esta conferencia Mujer Maravilla. ¿Quieres ser una mujer maravilla y morir en el intento? ¿Qué más secretos como líder puedes hacer? No, yo diría, Ale, que ese punto final es la otra lección. Yo puse cómo ser la mujer maravilla y morir en el intento porque uno no puede hacer todo en simultáneo. Esa fue mi lección. Entonces, y la otra lección que tuve es, no hay una fórmula secreta. Cada uno, dependiendo del entorno de su vida, de las cosas, tiene que ir escogiendo cómo encontrar ese balance. Yo diría que hay una cosa que sí tenía todo el tiempo en mis trabajos y es que decía, si en algún momento mis hijos están mal, están pasando por un mal momento, adiós. O sea, eso sí cargaba mi carta de renuncia lista. Y sabía que eso, entonces yo estaba siempre con las antenitas de vinil ahí puestos a ver qué estaba pasando. Y sabía que hay momentos de intervención. Y la lección aprendida es, uno, muchas veces me pasó que quería como pronosticar el equilibrio para los próximos 20 años hasta que mis hijos estuvieran en la universidad. Y ya dije, bueno, ya no son drogadictos, ya están bien encausados, ya están perfectos. Chao. Entonces, como que gané paz con decir, no, esto es paso a paso. Y yo no voy a estar ciega, o sea, yo voy a estar trabajando, pero no ciega. Y siempre tratando de tener una muy buena comunicación con ellos y teniendo espacios, o sea, esto no quiere decir que uno se va a trabajar como loco y los abandona, sino siempre teniendo espacios de calidad. O sea, siempre hay que tener conexión y uno saber en qué están sus hijos, emocionalmente sobre todo. Y el otro tema es ir calibrando todos los días. No hay tal como, pues para mí no hay tal como que tú puedes saber el futuro y saber cómo va a ser tu vida y si vas a trabajar tal y tienes que ir calibrando y en esa calibrada para mí es muy poderoso siempre estar dispuesto a soltar, saber que no importa si estoy en el puesto de poder, en que estoy brillando como loca y pues maravilloso, pero ya lo hice y necesito volver a balancear. Ir calibrando día a día, aprender a soltar. Ojo. Exactamente. Y en ese momento, volver a recalibrar, soltar, saber que en este momento la prioridad es otra, y ya vuelves, organizas, se te organiza como el universo, y eso vuelve y te da. Es que tiene mucha razón, porque es como la liga que vas estirando. Uy, ay, porque muchas veces la rompes y ya no la puedes pegar. Sí. Entonces calibres de vas calibrando para que no se rompa. Y tú estuviste a punto de romper la liga con tu familia cuando te fuiste. Así es. Y todavía te costó más trabajo. Y porque tu esposo dijo, no me gusta. Y dijiste, uy, pero... Y ahí yo creo, Ale, que yo decía, yo tengo como dos prioridades que por eso digo, no ha sido nada fácil, pero es mi búsqueda interior en donde encuentro el equilibrio, en mi felicidad y no sacrificarme, pero sé que parte esencial de mi felicidad es mantener a mi familia. Entonces, esa mezcla es algo que todo el tiempo, y que sé que voy a seguir trabajando, y que además tampoco lo tengo, o sea, espero lograr mantenerlo, pero un día a la vez. Pero hoy sí, espero que mañana. Es que la fórmula de la calibrada al día es maravillosa. Mafe, la gente, las mujeres que están aquí conectadas de más de 50 países, que quieren seguirte y seguir aprendiendo de ti, ¿dónde te encuentran? Bueno, me encuentran en Twitter, en Instagram, tengo diferentes nombres, entonces en Instagram estoy en M. Suárez Lon, y en Twitter en @mafsul, MAFSUL, y en LinkedIn en pues María Fernanda Suárez Londoño. Entonces nada, encantada de tenerlos ahí en las redes sociales. Maravilloso, increíble. De verdad, gran entrevista, grandes rompimientos de mitos que tenemos las mujeres, sobre todo en este tema de la pareja y la familia.
Mafe, ha sido un placer. Soy Carolina Angarita. Soy Ale Velasco y yo quedo con estos aprendizajes. Equilibrar todos los días ir balanceando, ser delicioso, insistiendo, deliciosamente imperfecta. Y si Mafe y Caro y yo hemos podido equilibrar nuestra vida de repente así, porque estamos en Sororidad Colombia 2021 y ha sido un placer. Gracias, Mafe. Gracias, súper. Maravilloso. Espectacular.